Pues que se responsabilice a los funcionarios que hicieron los libros de texto gratuitos con fallas que provocaron daños al erario por 14 millones de pesos. El PRD es el que está pidiendo. El secretario general Alejandro Sánchez, que será necesario que la Cámara de Diputados cite a comparecer a Emilio Cherfet, titular de la Secretaría, para que explique el nivel de las fallas en el material distribuido y por qué no se empezó a distribuir. Pide una investigación a fondo con sanciones para quienes fallaron en sus responsabilidades, porque es un episodio lamentable, inadmisible, y estamos de acuerdo. Yo por lo pronto estoy de acuerdo. Y se me hace curioso que la CENTE no haya tomado este tema, que desde luego está dentro de sus atribuciones y que realmente afecta al contenido y la calidad de la educación. Tal parece que es cosas no son de su interés inmediato. Concupiscencia. De su concupiscencia, como decía el Chueco Mendoza. Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la sección 22 es movimiento político, no educativo. Oye, pero de hecho, si revisamos los estatutos, no correspondería al sindicato, Mario. El sindicato está para defender los derechos laborales de sus agremiados. Y la parte académica es la que corresponde a la SEP. Desgraciadamente, con las dirigencias tanto de Carlos Conguitut como de Elba Ester, se mezcló todo. Hicieron un verdadero caos en lo que corresponde a CEP y lo que corresponde al sindicato. Pues sí. Yo creo que algo que influyó enormemente en este error tan grave fue el que el yerno de Elba Ester estuviera con un pie en el sindicato y un pie dentro de lo que es la autoridad de la Secretaría de Educación Pública, en donde, bueno, pues creo que benefició mayormente a algunos agremiados o gente muy cercana a él, sin la preparación y sin la capacidad suficiente para la elaboración de estos libros. O el señor tiene un cerebrito así del tamaño de un dedo, porque no tuvo la visión como para dimensionar la importancia que tenían estos libros, pero sí tuvo la visión para el reparto de una enorme cantidad de dinero que se les pagó. Pues a mí me acabas de desinflar. 14 millones se me hace nada. Sí, no es. Un problema de 14 millones de pesos se me hace nada. Yo no sé por qué no lo solucionaron antes. ¿Es cambio hasta para la gente? Bueno, pues en cuanto a la razón ya dijimos, es mafia. Claro. La inclusión de Elba Ester y sus achichincles, que los colocó muy bien. Así es. Son parte de la mafia, porque Elba Ester sirvió de apoyo, de pivote durante varios sexenios para que la masa se volviera corporativa. Pero yo no sé y votara por ellos. En qué están basando ese costo económico de los libros. Eso es porque lo de menos. Pueden ser 14 o el doble o triple. Es que no tiene sentido, Héctor, porque son millones de libros los que se reparten. Millones de libros. ¿Qué costa un peso cada libro? No, espérate, pues es que hay gastos primero para quien hizo la planeación, después a quienes se le encargó el trabajo de contenidos, luego la elaboración, luego los materiales, luego la distribución, el almacenamiento. No, hombre, son un montón de gastos. Yo no sé por qué dan esa cifra. Yo creo que principalmente es lo que se les pagó a los autores. Si no mal recuerdo, esta es la cifra original de la que se habló, que se les había pagado a los autores. Y ellos están separando la impresión, todo lo que corresponde a elaboración y distribución y material,
como parte de una partida que ya existía, pero creo que estos 14 millones se refieren principalmente a lo que se les pagó a los autores. Este es el primer escalón. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Adela. Esto no es de 14 millones, es de muchos más millones. Están encubriendo y están maquillando la situación porque no es real. Sí. Ahora aquí lo urgente no es meter al bote a nadie. Lo urgente es cambiar el libro. Por supuesto. Que no dañe. Claro. A la niñez. Ya de por sí amolada. Te están dando la fachada, pero no quieren tocar el fondo. La fachada es, nos vamos a ir sobre de ellos, ¿sí? A la cárcel, hay que cortarles el cuello. Y no es cierto. Aquí el fondo y lo más importante es ser prácticos. Es una generación, es un año perdido, por favor. Presupuestalmente está costando millones de pesos. Entonces, están cubriendo, están maquillando para desviar en gran parte la atención. ¿Y cuánto tiempo será necesario para elaborar nuevos? 3 años, dice el secretario. Sí. 3 años sin libros de texto por una metidota de pata. Pero bueno, eso es lo que declara el secretario, ¿no? El señor secretario. Ese es el proyecto ya. Sí, pero es absurdo, porque hay gente en este país, dentro de la línea magisterial, con alta preparación académica, que si tú los encierras 6 meses, te los sacan. ¿Sabes qué haría yo en una situación así de emergencia? ¿Qué? Como secretario de Educación, señores maestros, utilicen los periódicos y las revistas como libros de texto gratuitos. Están mejor hechos, tienen un mejor formato, una muy buena capacidad para dar las cosas bien hechas para que los niños aprendan. Bueno, algunos, otros. La mayor parte. Claro, habrá que seleccionar también ahí. Claro. No, pero al niño de primero y de segundo no lo puedes poner ahí. Al niño de primero y de segundo le enseñas fotografías, le enseñas textos breves, pies de página. No, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura tiene una estructura que va graduada. No lo puedes meter ahí. ¿Siempre han existido los libros de texto gratuitos? No. No, claro que no, pero siempre han existido libros para enseñar la lectoescritura. Había otros. Desde ese de San Miguel. Desde el Silabario. Sí. Pero también existen décadas enteras de libros de texto que estaban muy bien escritos. Que se usaron. Que debe haber en algún lugar. Existen, claro que sí. La misma Secretaría de Educación Pública tiene estos. Yo voy con tu director. Yo creo que un niño con método o sin método aprendió a leer y a escribir. Sí. Y la historia está ahí. Sí. ¿Cuántos hombres en un momento aislados de esa posibilidad de asistir a una escuela formal aprendieron? Desde luego aquí es muy importante el nivel de motivación que tenga el niño y a quién tiene enfrente. Vienen las efemérides históricas, vienen datos importantes evocando el pasado que fue relevante para el país. Yo eso haría en situación de emergencia. ¿Para qué me espero 3 años? Y mientras salen toda esa generación durante el periodo perjudicados. Es que ese es el punto, no podemos cuantificar el daño. Por eso les están pidiendo prepa para limpiar edificios. Porque antes con la primaria tú sabías escribir, leer, sumar, restar, dividir y multiplicar. Ahora hasta la prepa, más o menos vas aprendiendo a leer y a escribir y a sumar y a restar. Ese es el problema. Cuestiones de historia y de cultura solamente. No, estás pidiendo ya otras cosas profesionales de posgrado. No. Ese es el problema. Por eso se han ido pidiendo nivel educativo más alto. Porque cada día es peor el nivel educativo en México. Qué lastimoso. Y por eso nos califican así como nos tiene la OCDE. Claro, ¿y qué hace un maestro con un libro bien hecho? No sabe ni por dónde abrirlo. De Coyoacán, Ernesto Herrera Macías, 64 años. Recuerdo que el régimen de México controlaba el papel para cualquier impresión. La empresa se llamaba Pipsa y de esa forma el gobierno vendía el papel a las editoriales que publicaran lo que sea. Libros, diarios, calendarios,
que estuviera dentro de su línea política. En los 60s inventaron la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que no son gratuitos, nos cuestan a todos los mexicanos. Y hay burócratas especializados en la revisión, diseño de carátula, de texto, ilustraciones, impresión, revisión y distribución. Eso es con lo que han pretendido manipular la educación. Cada año se publican más de 200 millones de libros de texto. Es un negocio de la burocracia. Impresionante. Bueno, ¿y qué? Además, PIP se manejaba exclusivamente para los diarios, ¿no? Sí, el papel. Sí. Porque son rollos muy grandes. Sí. Y se lo bloqueó algún diario alguna vez. Sí, con eso controlaban a aquellos que se rebelaban. Y lo hacían sobre todo porque pues fiaban. Y cuando querían controlar, pues cobraban. Y no inventaron lo de los libros de texto. Fue un programa que se estaba aplicando en algunos países, creo que como Rusia, que ya tenían esa forma de apoyar la educación en el país. Entonces se crea todo un esquema educativo que incluye el otorgar libros de texto gratuitos a los niños, porque en aquella época era muy difícil que al pueblo que está escondido en la montaña llegaran editoriales. Sí, totalmente. No, la Comisión de Libros de Texto Gratuito no se inventa, señor. Eso surge como una alternativa precisamente para sustentar la creación, elaboración y distribución de estos. Hay burócratas especializados en la revisión. A ver, momento. Desde el término burócratas. Discúlpeme, ¿hay especialistas? ¿O hubo especialistas en su momento? ¿Verdad? Porque la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito trabajaba conjuntamente con la Comisión Nacional de Educación. Y no son, el Consejo, no son burócratas, son especialistas. Y no es un negocio de los burócratas, porque si hay alguien mal pagado en este país, son los burócratas que creen. Entonces no es un negocio de los burócratas. Sí, es que en los 50 hizo crisis el problema de la baja calidad de los libros de texto normales, los que se les vendían a los padres en todas las escuelas, ¿no? Que eran de ínfima calidad. Nuestro amigo Nikito Nipongo dedicó un buen número de columnas a denunciar las barbaridades que eran publicadas, ¿no? Había un tal Vivó, por cierto, pariente del que fue después de Noticias, que disque geógrafo, que escribía unos bodrios inauditos. Entonces Niquito le dedica fácil, podía haber hecho un libro exponiendo las tonterías que se publicaban y que se les entregaban a los niños. Y el fundador de la Comisión de Libros de Texto Gratuito fue Martín Luis Guzmán. Y él era pues una calidad muy, muy razonable, ¿no? Y no es que estuvieran en la editorial, sino que yo escribía un libro para primaria y entonces iba con mis amigos maestros, oye, pídeles este libro a tus niños, y luego iba con el otro y le hacía la misma petición. Y claro, había un montón de negocios que se hacían a través de los libros, porque si yo tenía cuates en muchas escuelas, pues mi libro, valiera la pena o no, generalmente eran los que no valían la pena, porque los que sí valían la pena no necesitaban ese tipo de cuatismo. Entonces eran los libros que se vendían, Héctor.